En esta mañana estamos cerrando una serie también que hemos llamado Navidad que transforma. Y quiero preguntarles, ¿cuál fue el primer tema del primer domingo? ¿Me están preguntando o me están respondiendo? La historia, ok, muy bien. ¿El segundo? ¿Seguros? ¿Están seguros? Última palabra. La vida, muy bien. Tercer domingo, la familia. Y nos deleitamos en esa enseñanza, ¿cierto? Y el pasado domingo estábamos hablando acerca de Navidad que transforma nuestro proyecto de vida. Pero quizá el tema de hoy y el de hace 8 días suenen similar, pero este tiene una perspectiva diferente y creo que el pasaje que vamos a estar meditando nos ayudará a nosotros a comprender un poco más esto, y es Navidad que transforma tu futuro. Y bueno, yo sé que cada enseñanza nos ha ayudado a nosotros a entender que Jesús, cuando nace en nuestro corazón, transforma nuestro entorno, transforma nuestras vidas, pero también quiere transformar la manera en que vemos el futuro, la manera en que vemos las cosas que vienen, que aunque son inciertas y aunque no tenemos certeza de qué va a pasar mañana o qué va a pasar en un mes o en 6 meses, en Dios tenemos una seguridad, y es que Él nos da la garantía de que va a estar con nosotros y su palabra nos lo recuerda. Así que la Navidad que transforma nuestro futuro se basa en que Cristo quiere cambiar esa manera en que vemos hacia adelante las cosas. Y creo que esta es una época, una fecha donde muchos desde ya están haciendo planes. El 1 de enero van a empezar la dieta, de pronto la posponen hasta el 2 o hasta el 3. Bueno, hacemos un montón de planes, hacemos una agenda especial, pero todo eso hace parte quizá de una rutina humana que solo busca quizá llevarnos a colocar objetivos, a colocar metas, propósitos. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca del futuro? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de lo que vendrá? Y bueno, podríamos hablar muchísimo de eso, pero quiero que vayamos a Jeremías capítulo 29 y vamos a estar meditando allí en el pasaje. Desde el versículo 1 al 11 vamos a hacer la lectura, y le invito a que se coloque en pie y que juntos leamos la palabra del Señor. Jeremías capítulo 29, versículo 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor así: estas son las palabras de la carta que el profeta Jeremías envió desde Jerusalén al resto de los ancianos del destierro, a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado al destierro de Jerusalén a Babilonia. Esto sucedió después de salir de Jerusalén el rey Jeconías, junto con la reina madre, los oficiales de la corte, los príncipes de Judá y de Jerusalén, los artífices y los herreros. La carta, que fue enviada por mano de Elasa, hijo de Safán, y de Gemarías, hijo de Hilcías, a quienes Sedequías, rey de Judá, envió a Babilonia, a Nabucodonosor, rey de Babilonia, decía: así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, a todos los desterrados que envié al destierro de Jerusalén a Babilonia: edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto, tomen mujeres y tengan hijos e hijas, tomen mujeres para sus hijos y den sus hijas a maridos para que den a luz hijos e hijas, y multiplíquense allí y no disminuyan, y busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado, y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: que no los engañen sus profetas que están en medio de ustedes, ni sus adivinos, ni escuchen los sueños que tienen, porque les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los he enviado, declara el Señor.
Pues así dice el Señor: cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y este va a ser el pasaje donde vamos a meditar. Y le invito a que se ponga cómodo. Y el contexto de este pasaje es demasiado importante, demasiado trascendental en la historia del pueblo de Israel, en la historia del pueblo del Señor, pues se encontraba ante una situación que estaba cambiando para siempre su historia, para siempre su vida, la vida de las familias, la vida de la nación entera, y era precisamente una situación que estaba llevando a mucha gente a perder un hogar, perder su casa, perder como se dice en el campo, su parcelita, su pedazo de tierra, ¿sí? Para vivir en un lugar desconocido, con otras leyes, con otros dioses, con otras creencias, donde quizá iban a ser de alguna manera perseguidos. Creo que Daniel nos da un ejemplo muchísimo más gráfico de lo que significaba estar en Babilonia y lo que eso implicaba como exilio, como estar desterrado. Y el contexto del pasaje es una carta que Jeremías envió a aquellos que habían sido desterrados, habían sido enviados a Babilonia, y les estaba allí dando unas instrucciones precisas de lo que ellos debían de hacer en ese lugar, pero sobre todo de dar un mensaje de parte del Señor, el cual debían ellos atender, ya que habían recibido otro mensaje que simplemente estaba basado en mentiras, en cosas falsas, pero que a sus oídos eran cosas agradables de escuchar. Dígame si no es agradable para usted o para mí escuchar en una situación como ellos que pronto vamos a volver a casa. Creo que todos queremos escuchar eso. Si estoy siendo desterrado, si estoy siendo llevado a otro lugar desconocido para mí, con otras costumbres, con otra comida, porque aunque no pensemos, la comida nos habla acerca de nuestro hogar, de nuestra casa, y que nos digan: no, tranquilo, vas a rápidamente regresar y vas a retornar a tu lugar, y pronto eso sucederá. Creo que es algo que queremos escuchar. Pero había un profeta que se había atrevido a hablar y dar un mensaje, pero no guiado por el Señor, no dirigido por el Señor, no enviado por el Señor. Y este profeta recibió las consecuencias de dar un mensaje en nombre del Señor que era equivocado. Y por eso Jeremías se ve en la obligación de enviar una carta con un mensaje claro, diciéndoles unas instrucciones y algo que quizá para ellos no iba a ser agradable de escuchar, algo que no iba a ser grato a sus oídos, algo que quizá en su momento no iba a parecer alentador o de ánimo. Porque muchas veces las palabras del Señor para nosotros no son lo que nosotros queremos escuchar, sino lo que nosotros necesitamos escuchar. Y es allí entonces donde un mensaje es enviado a un grupo de personas que solamente representaban una parte de toda la población, pero que sus funciones eran importantes en su propia tierra. Nos dice que habían sacerdotes, nos dicen que habían allí artífices, habían personas que tenían una posición importante, una función importante, pero que ahora el pueblo estaba viviendo esta situación por una consecuencia, y es la consecuencia de alejarse del Señor, la consecuencia de apartarse de los mandatos del Señor, de darle la espalda a Dios, de hacer otros dioses y olvidar las ordenanzas del Señor. Habían perdido la comunión, habían perdido la entrega al Señor por servir a otros dioses, por caminar en su propia opinión y darle la espalda al Señor. Lo que estaban viviendo eran precisamente las consecuencias de su pecado. Mientras anteriormente era un pueblo que todos respetaban, que todos admiraban, que todos temían porque habían sido guiados por el Señor, cuando olvidaron al Señor, sus enemigos
pudieron empezar a socavar su hogar, sus tierras, sus terrenos, al punto de conquistarlos y de colonizarlos y llevarlos a su propia tierra como esclavos, como sirvientes, como exiliados, como desterrados. Y es allí donde Dios usa esta situación para cambiar el corazón del pueblo, para llevarles de nuevo a Él. Y es algo que vamos a ver en el pasaje siguiente, en el versículo 12 y 13. Así que podríamos ver nosotros el exilio de muchísimas maneras. Podemos ver el exilio como una prueba, como una oportunidad, como el final quizá de la historia o el comienzo de algo nuevo. Creo que para muchos, sin de pronto suponer nada, pero podríamos pensar e imaginar que para ellos pudo ser algo que podría representar el fin, una prueba, que esos 70 años podrían sentirse como si fueran siglos, como si fueran década tras década, que no pasa, que no sucede el cambio que ellos quieren, y es regresar a su casa, regresar a su tierra, regresar a donde pertenecen. Y esa era la situación que ellos estaban alentando. Por eso para ellos no era alentador escuchar esto que les está diciendo el profeta Jeremías. Cuando vemos esta manera de ver el exilio, también podemos comprender que el pasaje nos está mostrando, y quizá Jeremías no es simplemente un profeta del exilio, hay otros más del exilio, pero Jeremías y lo que nos está narrando aquí puede ser una manera de, para nosotros, ilustrar lo que significa la vida cristiana, lo que significa seguir a Cristo. Y usted se preguntará, pero ¿cómo así? ¿Cómo ilustra esto nuestra vida? Pues sí, ustedes y yo sabemos que nuestra ciudadanía no es de aquí. Nuestro hogar no está aquí. Nuestro hogar está en el reino de los cielos. Nuestro hogar y nuestra morada está allí delante del Señor. Cuando Cristo llega a nuestra vida, podemos entender que Él transforma la manera entonces que vemos el futuro. Y esta era la manera en que el Señor, a través del profeta Jeremías, les estaba hablando y les estaba invitando a ver el futuro de otra manera. Quizá al caminar en su propia opinión, quizá al caminar en su propio pensamiento, llegaron a pensar: aquí ya se acabó todo, aquí esto va para largo, esto se ve difícil, se ve complicado, estamos ante un imperio poderoso, ante un rey que no sabemos si tendrá realmente misericordia con nosotros, pero donde estamos viviendo las consecuencias de apartarnos del Señor. Y Dios nos muestra a través de este pasaje y de todo lo que significa el exilio, porque quizá este es un capítulo demasiado corto para todo lo que implicó, lo que significó ser desterrado, pero es una manera de graficar nuestra vida con el Señor. Esta vida es pasajera, esta vida es un instante, esta vida podríamos hacer muchos planes, como mencionaba al principio. Podemos tener una agenda demasiado copada, llena de propósitos, de objetivos, de metas, pero lo que nos ilustra es que la vida cristiana que vivimos aquí en este mundo nos señala que este no es nuestro hogar, sino que nuestro hogar está en el reino de los cielos. Que el Señor, al cambiar nuestra manera de ver el futuro, lo que antes veíamos con incertidumbre, ahora con Cristo, aunque muchas cosas son inciertas, sabemos que en el futuro ya está el Señor. Sabemos que Él estará con nosotros a pesar de las situaciones que vivir en este exilio representa. Donde hay dolor, donde hay tristeza, donde hay enfermedad, donde hay situaciones que muchas veces nos sobrepasan, nos quebrantan, pero que ahora miramos al futuro con la esperanza segura que el Señor retornará por nosotros y estaremos con Él para siempre. Y esto era lo que el Señor quería llevarles a entender. Quiero que vean estos 70 años no como algo eterno, sino como un propósito
que quiero llevar a cabo a través de ustedes, a través de este imperio que se ve inmenso, que se ve que nos sobrepasa, que se ve que cada día hay cierta opresión, pero que mis planes para ustedes nunca van a ser de mal. Y por eso allí vemos que hay unas instrucciones claras y el versículo 5 nos empieza a señalar eso. Les empieza a decir el profeta Jeremías a ellos, les dice: edifiquen casas y habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Quiero que se pongan por un momento en los zapatos de estas personas. Edificar casas aquí. ¿Y a cómo estará el cemento? ¿Y dónde conseguiré amarras para las bases, varilla, trabajadores? ¿Será más costoso? Yo creo que sí. Pero más allá de pensar en algo gráfico, para nosotros esto también significa algo. Y hay un continuo mensaje que corre entre las personas y es: este mundo está muy terrible. ¿No vio las noticias? Mire lo que pasó esta semana, mire lo que ha pasado en diciembre. No, para el próximo año todo se va a poner más caro. Es decir, hay un montón de situaciones que llevan a las personas a decir: Señor, ven ya. Pero no por un deseo de estar con el Señor, sino por un deseo: y esto está terrible. Esto está tenaz. El mundo, mire las guerras. Uy, no se monte un avión porque mire lo que está pasando. Y eso crea cierto pánico, cierto miedo, cierto temor. Y nos lleva esto a pensar, quizá, no, ¿cómo voy a construir una familia? ¿Cómo voy a construir? ¿Por qué voy a tener una familia si todo está tan degradado, los valores, los principios? Ese es el mensaje que uno escucha frecuentemente en la sociedad, en los jóvenes, aún en adolescentes. No, este mundo está muy tenaz. No, pero vale la pena construir una familia, vale la pena creer en el matrimonio, vale la pena creer en el diseño del Señor cuando estamos siendo tan perseguidos. Vale la pena seguir congregándome y seguir siendo edificado. Vale la pena seguir luchando y doblando mis rodillas por mi familia, por mi casa, cuando he pasado 1, 2, 3 meses, años orando por un cambio, por una transformación que quizá no veo. Pero el mensaje del profeta a estas personas es: edifiquen casas. Edifiquen casas. ¿De qué manera estamos edificando nuestra casa? Y me llama muchísimo la atención cuando dice: habítenlas. Es realmente nuestro hogar, donde la llama que arde allí es la llama que enciende nuestro corazón de fe, de esperanza, de ánimo, que es su palabra. No les está diciendo: pónganse en una actitud de desesperanza, de perder el ánimo. Les está diciendo: planten huertos y coman de su fruto. Les está diciendo: ustedes están yendo allí con un propósito y con una misión. No están allí para que se queden quietos simplemente. No están allí para que simplemente vean lo que sucede y esperen en quietud, sino para que en paciencia continúen haciendo la tarea que les he dado, el propósito que les he dado. Edifiquen casas, habítenlas, planten huertos y coman de su fruto. Es decir, hay una manera en la cual Dios les está mostrando de que nada les va a faltar, de que la provisión del Señor está siendo dada al ellos obedecer lo que Dios les está pidiendo. Y creo que esta también es una época donde hay muchos diagnósticos, hay muchos pronósticos que pueden causar en nosotros eso: miedo, temor, quietud, parálisis. No, yo no hago nada, no salgo, no, es que está terrible esto. Y esa era precisamente una reflexión que este año podía yo hacer. Cada año escuchamos lo mismo.
uy, eso se viene algo tremendo. Y el otro año nos dice, uy, eso se viene algo tremendo. Uy, esta situación está terrible. Y todos los años escuchamos lo mismo, pero todos los años estamos aquí y nada nos ha hecho falta. Porque el Señor nos está invitando, edifiquen casas, es decir, sin importar las circunstancias, sin importar el contexto, sin importar lo que está alrededor, continúen haciendo lo que yo les he mandado hacer. Y lo que podría para ellos ser simplemente un mandato, también se estaba convirtiendo en un ánimo que los estaba convocando a actuar, a no quedarse allí en quietud, sino a mostrar lo que ellos son, el pueblo del Señor. El versículo 6 les dice, tomen mujeres, tengan hijos e hijas, es decir, multiplíquense. Pero ¿cómo me voy a multiplicar? Más adelante dice, para que no, ¿qué? Disminuyan. Y este es un flashback que podemos hacer, un recordatorio muy cortico, una viñeta que se abre aquí, y es cuando el pueblo hebreo, cuando vemos el nacimiento de Moisés, estaban en Egipto. ¿Qué pasó con los hebreos? Eran más fuertes, eran más numerosos. Es decir, que el exilio para nosotros, para el cristiano, no debe ser algo desconocido. Es algo que en toda la historia ha estado presente en algún momento. Y quizá en este momento vivamos de alguna manera esa realidad, en diferentes contextos, en diferentes situaciones. Pero el llamado del Señor es a ese: multiplíquense. No, pero es que está tan difícil. La gente no quiere escuchar el evangelio, la gente no quiere recibir la palabra del Señor en su casa. El mensaje del Señor es: multiplíquense. Hagan la tarea que les he mandado. Hagan lo que les he dicho. Cumplan con lo que les ordené. El Señor les está invitando a actuar, a estar en acción. Les está hablando de acciones concretas a ellos: edificar, multiplicarse. Pero este versículo es bastante llamativo y es el versículo 7. Busquen el bienestar de la ciudad a donde los he desterrado. Wow. Pero ¿cómo voy a buscar el bien por gente que me va a oprimir, me va a señalar, me va a discriminar porque soy israelita, porque soy judío, porque soy hijo del Señor? Eso era lo que ellos estaban quizá por enfrentar, donde iban quizá a ser hechos a un lado, pero donde el Señor les dice: busquen el bienestar de la ciudad y rueguen al Señor por ella, porque en su bienestar tendrán bienestar. Cuando vemos que Cristo está en nuestro corazón, cambia nuestra manera de ver el futuro. Ver el futuro de la manera en la que la misión del Señor está allí presente. Lo que Él nos ha mandado hacer. No estoy puesto en este mundo simplemente como alguien que cumple una rutina, lleva una cotidianidad, sino que mi vida está en función de que otros conozcan al Señor, de que otros vean al Señor, que otros vean que Él es Dios. Porque quizá podríamos pensar, el exilio simplemente fue para el Señor trabajar en el corazón de ellos, para transformar sus corazones, para quizá a través del quebranto sus corazones sean más afirmados en el Señor y puedan comprender quién realmente es el Señor. Pero también había un efecto y un resultado que estaba ocurriendo allí, y es que un pueblo desconocido, un pueblo enemigo, tenía el acceso, tenía la oportunidad de conocer al Señor a través de su pueblo, a través de su mismo pueblo. Así que cuando vemos esta realidad, cuando vemos esa situación y quizá decimos: yo no estoy siendo desterrado, estoy en mi hogar, estoy en mi casa, pero es una realidad que como cristianos entendemos y que debemos buscar cada día. Cuando me subo al Transmilenio, cuando voy por la ciudad, cuando voy en el carro,
Quizá todo el mundo no mete direccional y se mete y casi me choca. Pero ¿cuál es mi respuesta? Aún en esas pequeñas acciones estamos buscando el bienestar de nuestra ciudad, de los demás. Si la ciudad tiene bienestar, nosotros tenemos bienestar. Pero no simplemente está hablándonos de un bienestar físico de comunidad, sino un bienestar también espiritual. Un bienestar que va más allá, que trasciende a la realidad de un pueblo que quizá podría ser poderoso en ejército, un pueblo que puede ser poderoso en recursos, en autoridad, pero que el Señor, la tarea que estaba haciendo a través de ellos era más allá de lo que ellos podían imaginar o pensar. Era normal entonces que imaginaran y dijeran: ¿cómo es posible que hagamos eso? ¿Con qué ganas? ¿Con qué fuerzas? Esto es otro lugar. Esto es otra realidad. Esta no es mi casa. ¿Por qué voy a construir para alguien que no conozco? Y es allí entonces donde el versículo 8 y 9 cierra diciendo algo importante, y es: porque así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel. Me llama muchísimo la atención eso, porque es que no lo está diciendo Jeremías, lo está diciendo el Señor mismo. Les está diciendo: así dice el Señor de los ejércitos, que no los engañen sus profetas que están en medio de ustedes, ni sus adivinos, ni escuchen los sueños que tienen, porque les profetizan falsamente en mi nombre. Yo no los he enviado, declara el Señor. Y esta es una advertencia para ellos. ¿Por qué? Porque en esta vida y aún a ellos había personas que quizá puede que hayan tenido una buena intención para de pronto calmar la angustia, para calmar la preocupación, pero la verdad del Señor es contundente y nos habla la realidad como debe ser. Y nos planta un panorama completo y no un panorama sesgado de la realidad. Les está diciendo: pilas, porque hay gente que les hablará y les anunciará con mentiras. Y esta también es una época para escuchar frecuentemente las declaraciones. Y sé que muchas veces surgen de una buena intención del corazón, pero nadie puede asegurarme nada. Una persona no me puede asegurar nada. La certeza más firme que tenemos en nuestra vida es su palabra. Es su palabra que es verdad, que es eterna, que aunque pasen los cielos y la tierra, sus palabras no pasarán. Son fieles, son fieles. Él cumple lo que ha dicho. Pero fácilmente podríamos ser seducidos porque es algo agradable que escuchar. Es algo agradable. Entonces, eso significa entonces que me va a ir mal. Entonces, eso significa que todo va a estar perdido. Hemos leído el pasaje y sabemos que no es así. Pero eso es lo que podría llegar a pensar una persona que quizá en su corazón no ha nacido Cristo. La Navidad que transforma cambia esa manera en que vemos el futuro, y aun cuando es incierto, nos da la seguridad de que el Señor estará con nosotros y que aun lo que Él permita será para nuestro bien, porque esos son sus planes. Así que al pensar en este pasaje, llegamos al versículo 10 y 11. Y el versículo 10 nos señala y nos dice: así dice el Señor, cuando se le hayan cumplido a Babilonia 70 años, yo los visitaré y cumpliré mi buena palabra de hacerlos volver a este lugar. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. ¿Quién sabe esos planes? Él. Yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y este es un llamado del Señor a nosotros,
a confiar en Él a pesar de. Y he denotado tres cosas en las cuales Dios nos llama a confiar. En medio de un contexto así, ellos estaban llamados a confiar en el Señor. Ellos estaban llamados a poner su confianza en las palabras del Señor. Por eso es tan importante cuando leemos, así dice el Señor. Por eso es tan importante esa frase, así dice el Señor. Porque no eran palabras de alguien, no eran palabras que surgían quizá de una emoción, sino que surgían directamente del Señor, hablándoles a ellos. Y ellos simplemente ante esa situación estaban llamados a confiar en el Señor, a dar pasos, a caminar en obediencia, aún sin saber lo que podría venir para ellos, aún sin saber si todo iba a cambiar en un momento o quizá no iba a cambiar. Y el Señor les estaba llamando allí a entender, y nos llama a nosotros también a entender que necesitamos confiar en su sabiduría. ¿Y qué significa confiar en su sabiduría? En que el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Es como cuando el papá al niño le dice, no vas a subir allá. Pero papá, ¿pero por qué no puedo? No vas a subir allá. Porque el papá sabe muy bien las consecuencias de subirme a un lugar alto donde me puedo caer, pero quizá el niño no comprende la magnitud de llevar a cabo esa acción. Y es allí donde el Señor nos invita a confiar en su sabiduría. El texto nos dice, yo sé los planes que tengo con ustedes. Y qué bueno podría ser saber desde el principio los planes que tiene el Señor. Qué bueno podría ser para nosotros decir, yo sé que el Señor en febrero va a hacer esto, pero no lo sabemos. No lo sabemos. Él todo lo organiza de acuerdo a sus planes. Él es sabio. Él sabe en qué momento sucederá, en qué momento no sucederá. Él es Dios. Y Él nos invita a confiar en su sabiduría. Señor, no sé por qué permites esto. ¿Por qué suceden tantas cosas? Pero tú sabes lo que es mejor para mí. Tú sabes qué es lo que es mejor para mi familia, para mi vida. Ellos estaban llamados a confiar en el Señor, a confiar en su sabiduría, a confiar en que si tú nos mandas, tú eres Dios. Yo puedo confiar en eso, en que tú eres el que me estaba hablando. Y al mirar hacia el futuro, al mirar lo que viene por delante, a pesar de los pronósticos, a pesar de tantas situaciones, el futuro se vuelve esperanzador. Porque Cristo está presente, guiando nuestra vida, llevándonos a confiar en sus planes y no en los nuestros. En segundo lugar, el texto nos invita y nos llama a confiar en su amor. ¿Y qué significa confiar en su amor? En que Él desea siempre lo mejor para nosotros. No, es que si el Señor realmente me amara, no permitiría que pasara esto. En nuestra humanidad puede resultar una frase como esa. Para ellos quizá pudo ser eso. Tanta misericordia, eres el Dios de misericordia y permites que nos lleven a Babilonia y seamos desterrados, perdamos nuestro hogar, seamos objeto de burla, de vergüenza. Pero el amor es algo que Dios es su esencia. Él no cambia, Él es inmutable. Y somos también llamados a confiar en ese amor que Él nos expresa todos los días de muchas maneras y que aunque podamos estar en la peor circunstancia, su amor sigue ahí. Su amor no va a cambiar porque Él desea siempre lo mejor para nosotros. Otra vez, es como el papá con su hijo, donde el papá tiene que disciplinar a su hijo y donde el papá le dice al niño, a su hijo, lo hago porque te amo. Lo hago porque te amo.
Lo hago porque deseo lo mejor para ti. Y esto entonces empieza a cambiar la manera en que vemos hacia adelante. Y cierra diciendo el texto: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad. ¿Para qué? Para darles un futuro y una esperanza. Y en tercer lugar nos invita el texto a confiar en su poder. Él es el único que puede hacer que suceda lo que es mejor para nosotros. ¿Quién les iba a dar un futuro y una esperanza? Era el Señor. No eran mis méritos, no eran sus méritos, era el Señor el que les estaba conduciendo y les estaba por mostrar en esos años siguientes esa verdad, que su poder actúa y es el único que puede hacer que suceda lo que es mejor para nosotros. Dios en su poder podría hacer tantas cosas en un chasquido, como Thanos. ¿Saben quién es? Sí, ¿saben quién es? Pero si decide no hacerlo, pero si decide no actuar, dejaremos de confiar, dejaremos de creer en su poder. Su poder se agotará o se limitará si Él no lo hace. No, porque Él es Dios y sabe actuar y puede hacer lo que es mejor para nosotros. Hay una realidad que ustedes y yo estamos llamados a entender, y es que el pueblo del Señor estaba en medio de una situación compleja, estresante, de cambios totalmente abruptos para sus vidas, para sus familias, para su historia, pero que donde el mensaje del Señor estaba siendo una luz que les daba claridad hacia dónde caminar, hacia dónde llevar sus decisiones, su vida, sus familias, hacia dónde el Señor los estaba convocando y llevando, a pesar de las circunstancias. Las circunstancias son a veces tan cambiantes, a veces inevitables, pero la verdad del Señor está presente para conducirnos a comprender que si en el futuro estamos con el Señor, estaremos seguros. Que si el otro año puede que vengan muchísimas cosas, vendrán bendiciones, ya tenemos bendiciones, ya somos bendecidos. Si vienen más bendiciones, si vienen situaciones, si vienen circunstancias, el Señor no cambiará. El Señor no recuerda, mis planes son de bien, nunca serán de mal. Así que las circunstancias que ustedes y yo podamos vivir no deben determinar nuestra fe en el Señor, ni nuestro propósito aquí en la tierra. No, estoy exiliado, no, ya no soy, no puedo hacer nada, porque es que ahí es donde yo estaba. El Señor les estaba mostrando a ellos: los voy a dispersar, pero un día de nuevo los traeré a casa. Entonces, si nos dispersa, entonces nos quedamos quietos. Entonces, si hay una situación adversa, una circunstancia difícil, entonces nos quedamos quietos. La tarea sigue, la misión que el Señor nos ha encargado continúa. Y debemos mirar hacia adelante sabiendo que el Señor va con nosotros. Créanme que este año inició con mucha incertidumbre para mí. Y ni en mis mejores sueños imaginaba estar aquí al frente, delante de ustedes.
ni estar aquí. El año pasado fue un año de cambios difíciles, forzados. Y a veces cuando vivimos situaciones así que cambian por completo lo que tenemos pensado y se nos mueve el piso y quedamos como en el aire, que siento que ellos estaban así. La mayor seguridad del cristiano es confiar en el Señor. Es lo más seguro que tenemos. Es lo más seguro que tienes hoy al empezar un nuevo año, al estar para empezar un nuevo año. Se siente 31, pero es el martes. Es lo más seguro que puedo tener, sin importar las circunstancias. La vida de confiar en el Señor entonces va marcada porque Él trae paz, porque Él es el que guía y porque puedo decirles que caminar de esa manera con el Señor es vivir sin el peso de las expectativas o de lo que añoramos conforme a nuestros planes, sino que aprendemos a descansar en sus planes. Así todo alrededor esté oscuro, así todo alrededor esté difícil, el Señor nos dice: tranquilos, mis planes para ustedes son de bien. Pero el Señor no entiende: esté bien, tranquilo, ve bien. Es como cuando el tren va en el túnel y uno, si ve, entra al túnel, pues todo está oscuro, mira para lado y lado, y pues no voy a cometer la locura de botar mi boleto y lanzarme del tren. No, me quedo quieto y confío en que el maquinista conducirá el tren y saldré. Y esa es muchas veces la situación en la que vivimos en la vida. Aunque el futuro es incierto, el Señor nos envía a hacer la misión que nos ha dado. ¿Y nos envía a dónde? Allá afuera. Nos envía allá a mi familia. Así como este mes celebramos que la Navidad que transforma es una Navidad que también me lleva a mirar el futuro como un propósito a seguir, y es cumplir la misión que Dios nos ha dado. Ustedes y yo somos llamados a confiar en Dios y escuchar su palabra, aun cuando sea difícil la situación. ¿Por qué escuchar su palabra? Porque es necesaria. Porque a veces me va a picar los oídos. No me digas. Pero es lo que necesitas escuchar. Es lo que necesitas atender en este momento, en este tiempo. Aunque sea difícil de aceptar, es lo que necesitas comprender y hacia donde debes caminar. Por eso, al escuchar al Señor, al identificar su voz, identificar lo que su palabra nos dice, también debemos estar atentos a las voces que quieren ¿qué? Engañarnos con sutileza, con delicadeza, diciéndonos lo que queremos escuchar, lo que es agradable a nuestros oídos, lo que quizá nos llenará de un positivismo que nada tendrá que ver con nuestra fe en el Señor. Al final tendremos la certeza de que el Señor cumplirá lo que ha prometido, y es de llevarnos de nuevo a Él. El versículo 12 y 13 cierra, y 14 cierra diciendo: ustedes, después de decirles sus planes para ustedes son de bien, no de mal, para darles un futuro, una esperanza, luego dice: ustedes me invocarán y vendrán a rogarme y yo los escucharé. O sea, eso no sucederá si primero muchas veces no pasamos por el camino de la inquietud, de la incertidumbre, de las preguntas, pero donde si permanecemos confiados en el Señor y en sus planes y en su palabra, el Señor hará esa obra maravillosa, que más allá de sacarnos de un exilio, es cambiar nuestro corazón, es cambiar nuestra manera de pensar, para que se cambie nuestra manera de vivir. Ustedes me invocarán, vendrán a rogarme, yo los escucharé, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón.
Me dejaré hallar de ustedes, declara el Señor, y restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los expulsé, declara el Señor, y los traeré de nuevo al lugar desde donde los envié, al destierro. Una promesa especial del Señor para nuestra vida. Para ellos era literalmente, para nosotros la vemos con los ojos de esta vida en Cristo, esta vida en este mundo que traerá estas situaciones, pero que el Señor dice: quiero hacer una tarea en sus corazones, en sus vidas, en su mente, para que me busquen de corazón, para que no me busquen para que les vaya bien, sino que me busquen de todo corazón y entonces les irá bien. Restauraré su bienestar y los reuniré de todas las naciones. Al final ese va a ser el final, valga la redundancia. Ese va a ser el final. Ese va a ser el final de nuestra historia y de nuestra vida con el Señor. Hay una canción que esta mañana escuchaba y decía: al morir no temo yo. El cristiano no le teme a eso, ni al diagnóstico, ni a lo que digan del otro año, ni a la situación económica, ni lo peor que pueda venir, porque nuestra vida está en el Señor, confiando en sus planes, en sus propósitos y caminando en hacer su voluntad hasta el día en que Él nos venga por nosotros. Así como les dijo a ellos: en 70 años regresaré, los llevaré otra vez, los visitaré, los llevaré otra vez. Aunque el día y la hora no sabemos cuándo sea, el Señor nos invita a caminar en confiar en Él y en hacer lo que nos ha mandado, como iglesia, como hijos suyos, como pueblo suyo. Sé que el otro año vienen muchos retos, muchos propósitos, y que esta sea una buena oportunidad para sumarnos y para decir: Señor, aquí estoy para hacer lo que me has mandado hacer, confiando en tu sabiduría, en tu amor y en tu poder, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque tus palabras nos dan esperanza, nos dan seguridad. No la seguridad de tener toda la información de lo que sucederá en el futuro, sino la seguridad de que a pesar que el futuro sea tan incierto, tú estarás con nosotros. Gracias por cambiar nuestra manera de ver hacia adelante. Porque la vida que vivimos en ti es una vida, Señor, de esperanza, de gozo, de plenitud, de confianza. Al saber que aún ante las peores circunstancias, ante el peor diagnóstico, ante los pronósticos más inquietantes, todo lo usas para nuestro bien, para tu gloria y por nuestro bien. Ayúdanos, Señor, a caminar en este nuevo año con esa confianza. Sé que hay propósitos y sé que hay planes, pero aun si las cosas no salen como queremos, recuérdanos que tus planes para nosotros son de bien. Aun si las cosas salen de otra manera como las quisimos, recuérdanos que tú eres Dios y sabes lo que es mejor para nosotros. Recuérdanos que tu amor no cambia, aun cuando vivamos los embates del dolor, porque
porque sabemos que tú siempre desearás lo mejor para nosotros. Recuérdanos, Señor, que tu poder es suficiente y que nos invita a reconocer que tú eres el único que puede hacer que suceda lo que es mejor para nosotros. Caminamos viéndote a ti, Señor. Seguimos adelante viéndote a ti, Señor. Empezamos una nueva etapa mirándote a ti, confiando en tus planes. Aun cuando las circunstancias puedan ser difíciles, mirándote a ti, así como lo has hecho hasta ahora, sosteniéndonos, ayudándonos, fortaleciéndonos, formando tu carácter en nosotros. Te pedimos, Señor, continúa haciéndolo, Señor. Haznos cada día más volver a ti, volver a buscarte de todo corazón, Señor, a buscarte con todo nuestro ser, con toda nuestra vida, Señor. A veces permites que sucedan tantas cosas en nosotros, Señor, para llevarnos a bajar la cabeza, a rendirnos y a reconocer que tú eres Dios. Confiamos en tus promesas, Señor. Confiamos en lo que tú has dicho. Confiamos en que tú eres el que nos ha hablado, Señor. Confiamos que es tu palabra, Señor. No son nuestros pensamientos, no son nuestros sentimientos, no son los mensajes de alrededor. Es tu palabra misma, Señor. Es tu palabra la que nos conforta y nos ayuda a mirar el futuro de otra manera, Señor. Gracias, Señor, porque esta Navidad es especial, porque has mostrado, Señor, cómo transformas cada área de nuestra vida, Señor. Y gracias por recordarnos, Señor, que estás presente aún en el futuro, Señor.